¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepán, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Muy buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Entre Argumentos, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Mónica Graue, quien es actualmente consultora independiente y que previamente prestó sus servicios como consultora asociada en Conferri Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro correo en tepantlato@hotmail.com, canalcultural@tepantlato.com.mx y nuestro teléfono en el estudio para llamadas, comentarios, sugerencias que quieran hacer es el 55 64 83 73. Vamos a platicar con la licenciada Graue sobre lo que sería la entrevista de trabajo, todo lo que implica, qué parte del proceso es, y vamos a poner, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aquí la invitación. Lo que comentábamos, al contrario, es la entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo que puede ser para el estudiante que está actualmente en sus últimos años, aunque sabemos que hay carreras en las cuales desde el tercer trimestre empiezan a trabajar, pero que ya en un momento de culminación de sus estudios, pues ya empiezan a ver el mercado laboral, cómo es el mercado. Puede ser también una persona que está actualmente trabajando y que por alguna razón quiere buscar algún cambio, o alguien que simplemente con la situación que estamos viviendo económicamente, pues está en búsqueda activa de un trabajo. Sí. Entonces, pues la entrevista siempre es interesante, siempre decimos que vamos a una entrevista, pero ¿cómo la preparamos? ¿Qué es? ¿Cómo tenemos que empezar con una entrevista? Yo te diría, primero que nada, bueno, antes de llegar a la entrevista, yo creo que hay muchísimas cosas que hacer. De entrada, preparar un buen currículum. O sea, claro, si ya tengo la cita para ir a una entrevista es porque evidentemente ya hay algún contacto, pero si el currículum está bien hecho, trae la información necesaria, va a ser mucho más sencillo que logremos nuestro objetivo. Y el currículum, a mí, como tú comentabas, toda mi experiencia con Ferri después de 22 años, hay gente que te manda su currículum sin una dirección de contacto. Lo más importante es que tenga pues, el nombre completo, claro, y un celular o un teléfono fijo, una dirección de email, algo donde la gente pueda tener ese contacto contigo. Posteriormente, bueno, pues también datos importantes, la escolaridad. No, entiendo que hay muchachos jóvenes que a lo mejor dicen, híjole, pues caen en la tentación de llenar la hoja con la escolaridad de kinder. No, aquí es muy importante poner los últimos, o sea, la licenciatura o diplomado, o sea, de lo que actual a lo anterior, sin llegar a digamos, más allá de preparatoria. Yo te diría ya. Porque se supone que si tienes este nivel, este grado ya de estudios, tienes previamente los otros anteriores, ¿verdad? A menos de que haya habido un estudio intermedio que fuera en el extranjero, o que diera algún plus, ¿no? O sea, si por ejemplo entre la prepa y la carrera hicieron un curso, no sé, de inglés o alguna cuestión que tenga relevancia, yo claro, sí lo pondría. Si no, no vale la pena. O sea, empezar a poner
la carrera, los estudios profesionales, fechas de inicio, fechas de terminación, si es graduado, porque muchos, el pasante o titulado es muy importante, y posiblemente la parte de cursos adicionales, que pudiera haber tenido posgrados, licencias de maestrías, doctorados. Exacto, y todo lo que sea, que sean cursos significativos, yo sí los pondría. Sobre todo si es una persona como un estudiante de la carrera que a veces pues no tienen tanta información de experiencia laboral, pero a lo mejor ha cursado en el Inter muchísimos cursos de otro tipo, bueno, vale la pena que los mencione. Y por otro lado, la experiencia, porque realmente la gente cuando va a ser entrevistada, evidentemente habrá unas preguntas sobre sus cursos, pero lo más importante es qué has hecho. Claro. Entonces, ¿qué has logrado? O sea, sí es muy importante, no importa lo que hayan hecho, qué logros han tenido. Efectivamente. Eso te da una base para poder tener una entrevista muy exitosa. Claro. Eso yo creo que sería, digamos, los más importantes, adicional, idiomas y hobbies, en caso de que realmente sean hobbies, ¿no? Y si tienes un hobby de la lectura, hombre, pues que realmente sea porque lees, porque te van a poder preguntar en la entrevista, dime cuál es el último libro que has leído, y que no sea un libro que hayas leído hace 10 años, ¿no? O sea, que si realmente es un hobby de un deporte, bueno, que sea algo que se practique, porque eso nos da indicadores. Sí. Normalmente, yo me acuerdo que poníamos la estatura y el peso que nos indicaba, pues que la fisonomía del candidato, pero también qué tanto en un momento podía quererse esa persona, si es una persona obesa, es una persona gorda, nos da mucho indicio, eso ya era en el asunto. Sí, lo que pasa es que ya cada vez más se ve el currículum de una o dos hojas, no máximo. Exacto. También eso es importante, porque hay personas que caen en la tentación de poner letra muy grande, márgenes más pequeños para llenar hojas. Aquí no, porque resulta que la persona que te va a entrevistar a lo mejor tiene 80 o 90 currícula que le llegaban, entonces lo más importante tiene que estar resaltado en una hoja. O sea, que puedas leer, o sea, si a mí me llega un currículum, que yo pueda leer en los primeros 20 segundos, que me indique quién es. Entonces, eso debe venir plasmado muy, muy claro, con letra clara, de preferencia un Arial 12, por ejemplo, o sea, si vamos a poner algunos datos en negrillas, el nombre, algún objetivo, pero que sea entonces la empresa donde trabaja. Si es una empresa, despacho, lo que sea, poner a qué se dedica. El entrevistador no tiene por qué saber pues la mayor, o sea, cuántas empresas hay. Entonces, ¿cuál estaba diciendo? ¿Cuántas empresas? Entonces, de repente es importante, ¿no? Tal empresa, si es manufacturera, empresa manufacturera de tal giro, por ejemplo. Si tenemos datos de ventas, volumen de ventas, etcétera, porque nos puede indicar el tamaño, eso puede ser importante. O si es un despacho, bueno, si es el número 1, el número 2 en su ramo, si hay alguna característica, si es transnacional, si es nacional. O sea, hay ciertos indicadores que ahorran tiempo y que dan una imagen muy concreta en una hoja. Eso sería lo más importante. Entonces, llegar antes de la entrevista con un currículum bien preparado, bien pulido, que realmente traiga los logros, que de verdad diga quién soy, qué he hecho yo que hace la diferencia, no la descripción de mi puesto. Eso sí, exacto, ¿no? exacto. Sí. Sino qué he hecho yo en eso, o sea, sí, ok, un mínimo de actividades, pero qué he logrado yo. Eso es un súper avance para una buena entrevista. Exacto, sí, y decíamos que ¿qué es lo que estamos buscando en sí normalmente en un currículum vitae? Ver que la persona tenga una experiencia global, y ahí la importancia de poner sus estudios, las empresas con las que ha trabajado, asignaciones especiales que haya tenido en algún momento, pero más que nada que la persona tenga una visión de en cualquier momento poder tener comunicación con un contraparte en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que sea una persona que no se limite a buscar soluciones en su entorno inmediato, sino en una... Sí, cada vez más están las empresas buscando estas características de globalidad, de movilidad, de poderse comunicar fácilmente en diferentes, digamos, con diferentes niveles de personas, porque no nada más es el idioma, sino que tengas esta flexibilidad para poderte a lo mejor contactar con alguien en Oriente que sea en el área de compras y que no necesariamente es un director, ¿no? O sea, que tengas esta posibilidad de manejarte a los diferentes niveles jerárquicos en diferentes países. Cada vez más está esta como flexibilidad, ¿no?
de idioma, del país, del lugar, del nivel jerárquico. Eso va a ser muy importante. Pero eso lo vamos a explorar en la entrevista, o sea, a la hora de hacer las preguntas. Ya ahí sí te diría, bueno, entra este tema de la globalidad. Si lo puedes plasmar en el currículum de, por ejemplo, si has tenido un curso en otra parte en otro país, o si tus relaciones han sido a diferentes niveles, magnífico. Si no, bueno, ya saldrá en la entrevista, pero tratar de que el currículum sea en una sola hoja o máximo dos. Claro, otra cosa que también en el currículum, regresando a ello, es la parte tecnológica. Hoy en día yo creo que todo el mundo, y yo lo veo desgraciadamente con algunos de mis colegas ya de cierta edad, segunda, tercera, cuarta edad, que se niegan, tienen pavor a usar la computadora, que no tienen acceso, y eso es algo que hoy en día, es un punto que se tiene que poner en el currículum. Pero sin mentir, porque también es importante, el currículum, lo que nosotros pongamos por escrito es que todo es comprobable. Entonces eso es muy importante, porque si yo pongo que yo manejo Excel, PowerPoint, pero no es la base y te ponen a hacer una hoja de entonces hay que poder comprobar que eso es cierto, o sea, que eso sea cierto. Entonces, para cualquiera que ponga en un currículum, nada más acuérdense que lo que está por escrito es porque de verdad es comprobable. O sea, cualquiera nos podría pedir, oye, bueno, entonces te pido que no te importa que pases a tal área y me hagas un ejercicio en tal. O sea, hay empresas que lo hacen, entonces tenemos que estar preparados. Por eso les digo, no mentir. Si yo pongo que mi manejo del inglés es regular, es porque sea regular. Si es muy bueno, es porque de verdad sea muy bueno. Y entonces, ¿por qué? Porque a la hora de la entrevista te van a poder cambiar en el idioma, te van a poder empezar a preguntar en inglés. Entonces, o si pongo que hablo mandarín, ¿no? Bueno, ¿qué tanto en ese momento podría entrar alguien que hablara, dominar el mandarín y me empiece a hablar en mandarín y puedo hacer el ridículo de que de repente digas, oye, pues no le entendí nada, ¿no? Entonces, sí, lo que nosotros pongamos en el currículum va a ser una excelente base para la entrevista, y es importante que no haya, digamos, mentiras, para que todo sea como comprobable, ¿no? Exacto. Otro punto que estaba viendo precisamente en el currículum es ver las fechas, las permanencias, y eso va mucho con lo que tú mencionas en cuanto a los conocimientos, también los periodos, qué empresas, porque luego tenemos que los profesionales que algunos que saltan tienen más saltos que apoyan por un lado y están cambiando de una empresa a una empresa, y resulta que a lo mejor sabemos que estuvo en una y no está en el currículum. Sí. O sea, es poner todo en lo más... Sí, la primera cosa es no mentir. Y poner de la fecha del trabajo actual, se parte hacia atrás. Y es importante que a veces es preferible de verdad decir, en dejar el hueco o mencionarlo en la entrevista, pero no digamos arreglar el currículum de tal manera que mejor le agrego 3 meses acá y 5 acá para que entonces ya me quedan las fechas cuadradas. No, o sea, si hay un hueco, pero es preferible dejar el hueco, y ya en la entrevista saldrá el por qué en esa etapa no estuviste trabajando. Siempre hay formas dentro de la entrevista de poder explicar el qué pasó, y es preferible a mentir. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, personas como nosotros que a lo mejor llevamos 20 y tantos años haciendo este trabajo, si de repente dices, a ver, esta persona te pone que estuvo en tales fechas. Claro, como ya conoces a muchas otras personas, de repente le preguntas, oye, ¿tú trabajabas en esta época, estaba fulano, y de repente empezaron a pasar aceite? Porque, no, pues sí, pero no lo llegué a conocer. Entonces dices, a ver, ¿no? Aquí ya hay una cosa que no me checa. Entonces se pueden enfrentar a ser peor, o sea, porque el meter una mentira ya te descalifica. Entonces es preferible poner la verdad. Sí, eso se da muchas veces cuando tenemos, precisamente lo que comentabas, conoces a esta persona y resulta que en cuanto esa persona sale del cuarto de entrevista, oye, fíjate que me están recomendando esta persona, ¿cómo lo ves? Y es cuando te dicen, sí, o sea, a estos niveles la comunicación, el conocimiento de el poder saber si una persona está diciendo la verdad o no es muy fácil. Y la verdad es que aparte ya hoy en día con los sistemas de comunicación que se tienen, también en la entrevista te puedes decir, ok, a ver, dame los teléfonos o los nombres de teléfono o una dirección de email de tus jefes anteriores.
O sea, siempre va a haber forma hoy de contactar a alguien en China, ¿no? Con un email, no es nada costoso, no es tan difícil. Entonces, exacto, es preferible no poner no rellenar, digamos, así. Y en entrevista, sí, ya a lo mejor es preferible explicar. Y finalmente las referencias, pero ahorita sí, comentamos un poquito sobre ello cuando regresemos de este corte. Perfecto. Mónica, comenzamos sobre el currículo, la parte ya final, que son las referencias, que en principio las referencias las tomamos durante la entrevista de los jefes, de las personas que hayan trabajado con él. Pero las referencias en sí, al final, que me permito poner sus experiencias con nosotros, o que nosotros en un momento pedimos cuáles, qué tan importante puede ser. Es importantísimo. Al final, casi todo el mundo va a ir a checar una referencia. Entonces, sí es importante tener datos de quién era mi jefe. A mí me impresiona que haya gente que de repente diga, se me olvidó el nombre de mi jefe, trabajaste 5 años con él, ¿cómo se te olvida, no? Pero bueno, y conseguir tener acceso a un teléfono o a una dirección de email para que el entrevistador pueda contactarse con él y checar y verificar lo que nosotros decimos en la entrevista, o qué opinión tiene de él, cómo fue su desempeño. Hay una serie de preguntas. Y normalmente son gente que se conocieron profesionalmente, exacto, del cual se pueden obtener precisamente las referencias que... Sí, y normalmente son agentes, pares, subordinados. Ya hoy está un poco en boga este tema de hacer las referencias 360, en donde yo digo, bueno, mi jefe, ¿no? Algún par o 2 pares, algún subordinado, algún cliente externo y algún cliente interno, como para darle toda la... ¿no? Entonces, bueno, puede llegarse a dar el caso que te pidan todas las referencias, hay que tenerlas listas. Obviamente, si es un estudiante, pues no va a tener jefes, eso, pero sí puede tener de algún maestro, de algún compañero, alguien con quien hizo prácticas profesionales. O sea, sí tienes que tener en mente que hay gente que puede hablar de ti. No importa el trabajo, ¿no? Porque eso sí es una buena empresa y tiene una buena área de recursos humanos, eventualmente lo va a checar. Claro. Eso, absolutamente, tienen que estar convencidos de que todo, como decías, todo lo que se ponga en el currículum vitae debe ser comprobado. Exacto. Y una parte que no se pone ahí, que no hemos comentado, pero podemos comentar después, es la parte del salario, ¿no? Sí, aunque en general no se pone, no se mandan un currículum con lo que yo gano, pero va a ser un tema de entrevista y nos van a pedir normalmente un comprobante. O sea, también hay que tener cuidado, porque si yo en la entrevista digo que gano 100 pesos, la empresa me puede decir, oye, te agradecería muchísimo, me mandarás ya sea escaneado por fax o me lo traigas, como cada empresa tenga, una copia de tu recibo de ingresos o de la declaración de impuestos. O sea, sí hay formas en donde se va a verificar. Entonces, evidentemente yo sé que la compensación no siempre es total en el sueldo, porque para una serie de compensaciones extras, pero bueno. Pero que haya papeles que lo puedan comprobar. Exactamente. Entonces, ya vemos el currículum vitae. ¿Qué haces? ¿Cómo ves? ¿Cómo vas al mercado? ¿Cómo consigues? ¿Cómo concertas una entrevista? Bueno, primero yo creo que aquí es importante hoy tenemos muchísimos más medios como son los medios electrónicos, ¿no? Entonces meterme a las diferentes empresas como puede ser un OCC, Lucas 5, Monster, FutureStep, hay muchas, ¿no? Exacto. Y la otra es también atacar directo al mercado donde yo quiero ir. O sea, si yo soy un abogado, pues a lo mejor mis intereses son en despacho de abogados o como en área jurídica de una empresa. Entonces, ¿de qué empresas quiero? Y enfocarme a mandar el currículum al director jurídico. Y si el puesto que quiero es el del director jurídico, bueno, pues entonces al director general. O sea, tengo que tener un foco, ya sea a recursos humanos o a la función. ¿Okay? Y como hoy en día los medios electrónicos nos facilitan, antes la gente tenía que ir a llevar el currículum por todo el Distrito Federal, ahora imagínate ni pensar en llevarlo a la República. Hoy lo puedes mandar al extranjero, lo puedes mandar a las empresas. Hay empresas que tienen muy desarrollado el sistema, una de ellas, por ejemplo, un Procter & Gamble, que todo es vía electrónica. O sea, tú tienes que aplicar en un sistema que ya ellos tienen vía
su página, ¿no? Pero en otras, pues es al Departamento de Recursos Humanos y es muy fácil, o bueno, relativamente fácil porque sí tiene su chiste contactar a las empresas para pedir la dirección, pero hay que hablar por teléfono a la empresa, o sea, conseguir el teléfono, hablar a Recursos Humanos o hablar y decir, oiga, ¿dónde puedo mandar mi currículum? Y si ya sé que quiero un área en específico, pues conseguir el nombre y ser lo suficientemente proactivos para decir, oye, le voy a hablar a la secretaria, pido el teléfono, o sea, la dirección de correo de esa persona que la quiero. Normalmente, por seguridad, no te van a dar la dirección, pero bueno, consigues el de la secretaria y normalmente si consigues el nombre de la persona, el dominio va a ser el mismo. O sea, si ella se llama Rosa Pérez @patito.com, ¿no? El jefe, a quien me interesa contactar, va a ser el nombre, ¿no? @patito.com. Las empresas tienen generalmente el mismo dominio, entonces intentar por esa doble vía. Exacto. Yo recuerdo que cuando entré a Procter & Gamble, hace mucho tiempo, precisamente un amigo me recomendó con un profesor que trabajaba en el área de mercadotecnia, que le llaman publicidad, y hablé con él y me dije, no quiero que me meta, dígame con quién tengo que hablar. Y fue así como me contacté con la gente de Recursos Humanos, que es personal, entonces sí, fue pero yo digo que aquí sí hay que ser proactivo. Si tú vas a buscar, es a través de las bases, estas de que les comento, por ejemplo, o directo a la empresa, no hay que confiarnos. Y bueno, obviamente también a diferentes niveles hay headhunters, a los cuales también hay que hacerles llegar nuestro currículum, porque si no estoy en la foto, ¿cómo me van a llamar? O sea, es mucho más difícil que pensar que me van a contactar. No digo que es imposible, porque bueno, también la chamba hay que responder, es salir y contactar, pero si ya tienen nuestro currículum va a ser mucho más fácil. Y en este caso también hay que tenerlos actualizados. Hay que saber que si yo mandé mi currículum en 1975, muy probablemente ya lo quitaron de la base de datos. Entonces hay que estar cada un año o 2 años actualizando y para que nos tengan presentes. Porque también puede haber cambiado algo nuestro currículum, cambio de área, cambio de perfil, nuevos estudios. Y hoy aparte con estas redes, por ejemplo como la de LinkedIn, hay que estar también, porque ya hay muchísimas empresas que salen a buscar a través de ese tipo de redes sociales. Sí. Es increíble cómo ha crecido esta. Proliferado todavía. Sí. Entonces yo sí iría a eso. Y sí creo que hay que saber hacia dónde me quiero dirigir. O sea, yo no es... Cuando uno está en la necesidad de buscar trabajo, evidentemente a lo mejor dices, pues casi que cualquiera. Pero también hay que ser sensato y decir, oye, pues no cualquiera. Pero no es lo mismo trabajar en una compañía de cementos que en una compañía farmacéutica, que en una compañía, o sea, que en un despacho. ¿Qué características tengo yo que me hagan mejor y empate más con ese tipo de organizaciones? Porque no todo el mundo es para todas las empresas. Y ahí sí hay un trabajo muy importante de conocernos a nosotros mismos. Porque luego te dice, me ha tocado gente que me dice, es que he mandado 500, porque decían decir currículums, ¿no? He mandado 500 currículums, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, pues sí, si se lo has mandado a quien no le tiene que llegar, pues nunca te van a llamar. No hay nada. O sea, si yo soy abogado y le mando mi currículum al de la planta, que ni me conoce, pues muy probablemente diga, pues mira, ¿no? Y lo dirige. Una empresa donde la cultura esté orientada a su disciplina, ¿no? Te voy a decir, soy abogado, no me voy a una empresa donde hay ingenieros y donde sé que no voy a poder llegar a ser director porque el director es un ingeniero. O por ejemplo, si yo soy ICA, que es una compañía de ingenieros, y sé que tiene un área legal, y a lo mejor a mí me interesa por lo que yo quiera, ser esta relación de la parte legal de inmobiliarias y de carreteras y de contratos legales en el extranjero. Bueno, pues a lo mejor sí es la compañía para mí, pero si yo lo que quiero es la parte de abogado corporativo de despacho, pues hombre, mándalo a los despachos de abogados, o sea, haz una búsqueda de cuáles son los despachos que hay, quiénes son, o sea, hacer un trabajo previo y realmente contactarlos. Parece, o sea, uno dice, sí, pero es que igual no tienen una vacante, bueno, igual no la tienen hoy, pero la van a tener. Exacto. Y aparte hay que estar, si ese es mi foco, ahí tengo que estar. Y entonces tengo que decir, ok, el despacho de Nueva York, me interesa, pues ya lo voy a mandar, y el de Francia, o sea, los que sean, si ese es lo que yo quiero. Si yo soy un mercadólogo y me interesan los productos de consumo que hacen gran mercadotecnia, hombre, el ideal es mandarlo a Procter, a Coca, en fin, o compañías nacionales que hacen dulces o que hacen juguetes, ¿no? Pero si yo soy una persona dedicada a tecnología, que de venta de software, pues enfócate a la parte
primeramente a dónde está la mayor probabilidad de que el core del negocio te vaya a generar mayor desarrollo. Exacto, sí. Una cosa es el retrato, una fotografía es, ya hoy en día creo que vale la pena. Ahora, normalmente a mí me es un poco chistoso porque ya hoy en día te toman la foto de las computadoras, que son malísimas, entonces mandan la foto y bueno, pues es como un requisito, pero realmente salen bastante mal. Entonces, bueno, no sé exactamente si eso nos sirve mucho a los que entrevistamos, pero en general vale la pena. Digo, ya si la computadora misma te la toma, pues sí. Exacto, bien. Entonces ya vimos la empresa o el círculo en el cual queremos entrar. ¿Cómo qué sigue? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si ya suponemos que ya mandamos el currículum, ya nos contactaron de la empresa, ya nos dicen que hay una posibilidad de una vacante y nos dan una cita, ¿no? Bueno, si ya tengo una cita, recordemos que para una entrevista, y una entrevista es una comunicación entre dos o más personas con un objetivo, porque yo tengo que pensar que la empresa tiene su objetivo, pero yo también tengo el mío. O sea, esto no es un proceso separado, como de, sabes que estoy a expensas de lo que la empresa quiera, no. O sea, yo también debo tener claro qué quiero, porque si no la empresa me va a ofrecer lo que sea y que entonces lo voy a aceptar. Claro. Entonces tengo que tener un objetivo. Y obviamente tengo que investigar qué empresa es, o sea, sí, porque puede ser que yo le mandé el currículum a X persona y esa persona lo mandó a otra y se hizo una cadena. Te contactan. Ya, te contactaron y tú tienes que averiguar, bueno, cómo se llama la empresa, o sea, tomar nota y meterte a investigar quién es esa empresa, qué hace, qué produce, dónde tiene plantas, si es de origen chino, si es de origen americano. ¿Por qué? Porque sí hay un impacto de cultura diferente, si es una compañía, no sé, coreana, a que si es una compañía americana, si es una compañía francesa, son culturas diferentes. Ya una vez que aparte, digo, tengo que saber qué producen, para quién va dirigido, si hay posibilidades, chequen en el mercado el producto. O sea, si es un producto de consumo, pues ir al autoservicio y verificar que esos productos qué son. Si es un producto industrial, pues tratar de ver a quién se le vende. Por ejemplo, si es una de autopartes, hombre, y le vende a Volkswagen, bueno, pues ya tengo una idea. Si le vende a Mazda, bueno, es otra. En fin, tratar de hacernos una idea de los productos. Porque esto de por sí le da la idea a la empresa del interés, claro, la preparación que puede tener el candidato. Ya el candidato va más preparado psicológicamente, más entusiasmado, más adentrado en el conocimiento de la compañía, que le permite hacer una serie de preguntas que al entrevistador lo van a impactar. Claro, porque no es lo mismo que, imagínate, que tú llegues y digas, oye, pues me hablaron de Procter, que no sé ni qué es Procter, pero ahí vas a la entrevista, a tal dirección. Y llegues y tu primera pregunta sea al entrevistador, oye, ¿y qué hacen? Claro, o sea, el entrevistador va a decir, oye, ¿qué no lo checaste? O sea, porque aparte es como lo esperado, ¿no? Que la persona haya hecho su research de qué hacer la empresa, qué productos tiene, qué origen tiene, quiénes son los principales accionistas en caso de ser una empresa mexicana, si cotiza en la bolsa, en fin, todo lo que podamos nos va a ayudar a la entrevista. Ahora, ya tenemos la información, el otro tema es cómo me presento. O sea, primero es llegar a tiempo. Y llegar, porque es como un código esperado, ¿no? Que la persona llegue puntual. La otra es llegar desde un principio la dirección, y aparte, bueno, pues voy a Villarroja y veo dónde queda, en fin, más o menos ahora con el Google lo podemos ver. Es muchísimo más fácil. En ciertas ocasiones hay entrevistas telefónicas o entrevistas a través de Skype. Entonces, bueno, pues estar listo, checar que sirva la computadora, o sea, los mínimos, ¿no? Considerar horarios, porque pueden ser incluso con... Sí, si es de China, 3 horas de diferencia, pues igual te dicen, sí, la cita está al día y resulta que eran tus 3 de la mañana. Bueno, pues si tú aceptaste, entonces pon el despertador a las 2:15 de la mañana, prepárate, vístete, porque mínimo que estés a lo mejor en pijama, entonces mínimo ponte una camisa, peínate, en fin, hay una serie de preparación, ¿no? La hora de dirección. Exacto. Y la persona con la cual se va a entrevistar, que luego diga, tengo entrevista, pero ¿con quién? No me acuerdo con quién. Pero ¿y qué puesto tiene? También eso te va a dar una idea. No es lo mismo con recursos humanos que con el que ya tiene directo la posición, ¿eh? O sea, tiene su impacto diferente. Es diferente. Ahorita regresamos con otros tips de la entrevista de trabajo. Gracias.
regreso. Quisiera recordarles nuestros correos electrónicos, que son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Nuevamente nuestro teléfono para cualquier pregunta, duda, sugerencia en el estudio 55 64 83 73. Mónica, entonces tenemos ya la empresa, ya investigamos la compañía, el día, checamos la edición, con quién nos vamos a entrevistar. Llega el día entonces de la entrevista, ¿no? Bueno, sí es importante con quién nos vamos a entrevistar, porque el tema era, no es lo mismo si es recursos humanos que si es el que va a ser mi jefe, o el que podría llegar a ser mi jefe. Entonces es importante porque esa expectativa también para nosotros puede ser diferente. Entonces sí preguntar cuando te hablen, oye, una entrevista, ¿con quién sería la entrevista y cuál es el puesto? Normalmente de inicio sería con la gente del filtro, ¿no? Normalmente. Pero igual no es lo mismo saber si es el director de recursos humanos, que es un gerente de recursos humanos, o es un coordinador de recursos humanos, porque nuestra expectativa va a cambiar. Porque a lo mejor digo, bueno, pues si ahorita me van a pasar con un gerente, lo más probable es que luego tenga la del director y luego la del área. Entonces, bueno, ya sé que a lo mejor van a hacer varias entrevistas, que no es lo mismo que si me entrevista el que tiene la vacante. Porque hay empresas que por confidencialidad de repente llegó directo con el que tiene la vacante. Es una entrevista, yo creo que tiene un sesgo diferente. ¿Qué es lo que sucede? Es una ventaja que tenemos nosotros los headhunters, de que no tenemos que empezar con el área de reclutamiento y selección, sino que vamos ya los mismos directores que nos dicen quiero hacer entrevistas, y sucede que después dice, bueno, ahora quiero que lo vea ya, después de haberlo visto el principal, el director, bueno, ahora quiero que lo cheque el director acá, tomando como una deferencia a los demás, ¿no? O poder echar la culpa a alguien después. Entonces, ya estamos en el día, ¿qué hacemos? Ok, es muy importante llegar a tiempo a la entrevista y cómo voy vestido. O sea, si yo sé que es una agencia de publicidad, hombre, quizá el ambiente es mucho más flexible en cuanto a la vestimenta, por ejemplo. Pero aún así, yo siempre le sugiero ir lo más formal que se pueda dentro del giro que va a Sin ir a una boda. No, obviamente. ¿Qué significa formal? Ir con un traje de preferencia liso. Liso. O sea, que no tenga rayas, que no tenga cuadros. Exacto, de un solo color. Sólido. Liso. Yo le sugeriría inclusive de preferencia azul marino o negro, que es más formal todavía. Hay un estudio muy interesante que hizo una alemana, por ejemplo, donde indica que el café no lo sugiere para ir a una primera entrevista nunca, porque genera rechazo. Si eso no es, no lo sé, pero si ella lo dice y ya lo investigo, yo preferiría que no se arriesguen. La otra que también dice es, por ejemplo, de preferencia no con barba, porque aparentemente hay estudios que dicen que genera ciertas dudas. Entonces, hombre, si yo he usado barba toda mi vida, pues iré de barba. Claro. Pero si apenas me la estoy dejando por un tema de moda, pues a lo mejor para esa entrevista, y si estoy buscando trabajo, mejor no rasurar. Camisas también, planas, o sea, lisas, que no sean de cuadros, bolitas, ninguna de estas. Y lo más, eso es, hay empresas, como por ejemplo una agencia de publicidad, que a lo mejor son mucho más relajadas, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor ahí sí no me pondría corbata, pero sí iría de traje. Pero si voy a ir a una entrevista en una empresa, por ejemplo un banco, por supuesto que iría de traje azul marino, camisa blanca y una corbata lo más lisa posible, no de colores chillantes, o sea, lo más conservador, digamos. Sí, yo diría que, como tú dices, sí, aunque sea una agencia de publicidad, una firma de publicidad, yo diría ir bien con un traje, porque te da la idea de presentación, cómo te ves, cómo vas, y hay empresas que ya van todo el tiempo de casual, ya no van de corbata, o en cuando van exclusivamente a una junta especial, pero normalmente casi todos van de corbata, pero siempre y cuando dicen sea de marca y que no sea camisetas, entonces ya sí, pero yo preferiría no arriesgar. O sea, claro, si van a ir a una entrevista, traten de ir con un traje liso y lo más sobrio posible. Le arriesgas menos, o sea, sin caer en que tengas que ir de smoking, ¿no? O sea, tampoco. Las mujeres, por ejemplo, también ir lo más sobrio posible, no ponerse blusas con holanes y hay un estudio que dice que no debes de llevar más de 7 elementos, que significa que si ya tienes el traje, ¿no? La blusa, aretes, reloj,
anillos, cadenas, cadenas. Entonces ya no te pongas pulseras, cinturones varios, en fin, porque distrae al entrevistador y te baja puntos. Entonces, bueno, si hay esos estudios que lo dicen, chécate que vayas lo más sobrio, con los menos elementos posibles, no más de 7, y de preferencia que todos combinen. Que también te da la idea de qué tipo de persona es el entrevistado. Cuando se cuelga y se pone todo, dices, parece que viene a una fiesta de pirata del Caribe, ¿no? Pero hay gente que su estilo es ese. De todas maneras, aunque su estilo sea ese, sí buscar que sea lo menos de ese. O sea, traten de no llevar más de 7 elementos. Entonces, si vas a llevar un color de traje y otro de camisa, que ya son 2, entonces bueno, te busca que los zapatos sean del mismo que el traje para que nada más te cuente como un elemento y así ir checando, ¿no? Lo más que eso te da elementos. Lociones, perfumes, que sean muy discretas, porque luego hay quienes se avientan todo el frasco. Sí, para los que estamos entrevistando todo el día es terrible, porque imagínate 7 colores diferentes, no, bueno, ya al final estás mareado. Y luego esas oficinas donde son inteligentes, ¿no? Donde no hay ventanas, entonces no puedes sobriar y pues, ya para el cuarto ya está muy perfumado el ambiente. Entonces sí tratar de que sea un olor discreto, bien peinado, en fin, que sea pulcro, que esté limpio. Zapatos. Zapatos boleados, ¿no? Como diría, y sí cuidar esos elementos de limpieza y sobriedad. Eso sería mi recomendación. Llevar un currículum impreso, porque en algunas ocasiones la persona a la que te va a entrevistar lo tiene en la computadora, pero la entrevista va a ser en otro sitio. No está de más llegar con un folder de estos beige, sencillo, sin engargolar ni nada por el estilo, pero sencillo con tu currículum por si hay necesidad de que lo tengas que entregar. Que también da una impresión de preparación. Y que aparte, si en un momento dado se te fue una fecha por el nervio de la entrevista, hombre, hasta para ti mismo lo puedes abrir y checar, ¿no? Porque a veces, bueno, la entrevista genera estrés, aun cuando sea director general. O sea, sí genera una situación, es una sensación de estrés. Entonces, hay personas que por el estrés se les olvida una fecha o un dato y, bueno, lo pueden hacer. ¿Qué debes hacer? ¿Meterte a un estado de meditación, concentración? Fíjate que antes de la entrevista yo sí les recomiendo, sobre todo si por ejemplo van en el coche, ¿no? Y dejan el coche con las palmas de las manos, o sea, te puedes tapar para hacer un vacío en los oídos y escuchar tu respiración, ¿no? Unos minutos, para que eso te ayude a bajar el nivel de estrés. Respiras, estás hablando de 5 minutos, no más, porque si no también te hiperventilas. Entonces, nada más como para poder entrar en un estado de calma y no tener este estado de sobreestrés. Que viene al caso, por ejemplo, si tú vas tarde, ¿qué te sucede? Estás mucho más alterado, por eso hay que tomar el tiempo, hay que checar dónde es, porque si no, llegas con un estrés mayor y entonces, sumado al estrés de la entrevista, te genera un estado de que puede falta de coordinación, falta de atención. Sí, no me acuerdo el nombre, ¿no? Todas las cosas que pueden suceder en una entrevista. Hay gente que aparte es muy tímida, entonces en una entrevista todavía le genera más timidez. Entonces sí, en ellos, por ejemplo, tratar de tomarse más el tiempo, hacer más ejercicio de respiración para que tengan un mejor acercamiento con la persona. Cuando estamos en un estado de estrés, lo que se ve es que se exacerba lo que tú quieras. Es más, si la persona es muy agresiva, va a llegar muy agresiva a la entrevista. Si es muy tímido, se va a ver más tímido por el estrés. Entonces, estar muy consciente de cuáles son esas características nuestras para no exagerarlas y controlar el estrés. Eso sería básicamente. Ok, entonces ya entramos a la entrevista. ¿Cuál sería el...? Yo creo que primero que nada hacer un contacto visual. O sea, si tú vas a tener a tu entrevistador enfrente, contactarlo, saludarlo de mano, una mano firme. Una mano firme, sí, no el saludo que se pierde. Hacer el ejercicio de un saludo firme, un contacto visual. Si nosotros tenemos el nombre y la persona, no sé, en este caso Rodolfo Ibarri, decirle, hola, mucho gusto, Rodolfo, sí, Rodolfo, y entonces ya la otra persona te puede decir, sí, Rodolfo Ibarri, si es que él no se presentó. Si tú saludaste primero y dices Rodolfo Ibarri, mucho gusto, soy Mónica Grau. Entonces eso te permite como hacer el contacto cercano con la persona que te va a entrevistar y empezar como con el pie derecho. Y normalmente el entrevistador te debería de indicar dónde te sientas y te va a preguntar
para romper el hielo, hielo, si tuviste una buena llegada, si el tráfico, en fin, que si tú quieres tomar algo, etc. En general yo les sugiero si hay la tentación de alguna cosa de comida, no tomarlo. Porque normalmente la gente cuando ve galletitas, ¿no?, en el nervio, agarra la galletita pero luego se empiezan a ahogar, entonces se les atragan y las migajas. Entonces en general no toquen nada de lo que es comida. Sí, un vaso con agua, si es que te ofrecieron un vaso con agua, eso sí, porque te puede permitir inclusive ciertos respiros, en fin, ciertos tiempos, pero no comida, por ejemplo. Y si la entrevista va a ser, por ejemplo, en un sillón, porque también dependiendo de donde vaya a estar, lo que le llaman el set de la entrevista, ¿no? No es lo mismo estar en una mesita donde hay dos, a que si es el escritorio del entrevistado, a que si es un sillón. La postura debe ser del entrevistado una postura relajada, pero no demasiado. O sea, si te toca un sillón, hombre, no ponerte como si fueras a ver la televisión. O sea, tratar de mantenerte erguido. Si usar pierna o no, a lo mejor no tiene importancia, pero que te sientas como firme, ¿no? Claro. Habemos quienes somos Haciendo más chaparritos, ¿no? Ajá. Y entonces de repente te toca una silla donde te tienes que poner en la orilla, porque bueno, no te da, que como que las piernas toquen piso, o sea que al menos una de las piernas toque piso. Exacto. Y de preferencia recargado y erguido, porque esto te va a permitir tener más contacto visual y mayor control tuyo de la entrevista. Si por ejemplo es en el escritorio, o sea, el escritorio del entrevistado, que es su oficina, tratar de no estar husmeando todos los papeles que tiene, ¿no? Porque ese es un distractor muy, muy fuerte. Sí, sí. En general, las personas que van a entrevistar deberían de tener un espacio para entrevistar, pero si no lo hay, deberían de limpiar su escritorio. Pero bueno, eso no sucede normalmente, entonces uno como entrevistado tampoco está ahí mirando, porque eso te puede generar distracción. Estar viendo directo a la persona. Sí creo que si el lugar está bien ventilado e iluminado no tendrías ningún problema para estar en contacto con tu entrevistado, con tu entrevistador. Hay gente que tiene a lo mejor demasiadas fotos, ¿no? Entonces a lo mejor puedes caer en la tentación de distraerte con las fotos. Tratar de concentrarte en que tu objetivo es estar en la entrevista y conseguir, si es que te interesa mucho esa posición, bueno, pues ese puesto. Así como el entrevistador va a tratar de conseguir su objetivo de la información de si tú eres la persona adecuada para la posición que tiene vacante. Entonces nosotros también tenemos que tener nuestro objetivo, es decir, yo quiero saber más de la vacante, porque a veces las ganas de conseguir un empleo se te olvida preguntar qué es lo que hace el puesto. Y bueno, ¿y qué tal si yo no soy la persona para ese puesto? Entonces empiezan a decir cosas como para rellenar, para quedar bien, cuando a lo mejor pues, el puesto no era para mí. De nada me sirve que me contraten en un puesto que no es para mí, aun cuando tenga necesidad de trabajar, porque voy a perderlo a los 3 meses. Claro, claro. Y en ese caso, pues, si puede haber alguna otra oportunidad que el mismo entrevistador te puede decir, no creo que tenga las características para esta posición que estamos buscando, pero me gustaría que te viéramos para esta otra. Y eso pasa muy seguido, que dicen, me gusta, pero creo que tiene mejores características para esta otra posición. Sí, hay que buscar para lo que nosotros seamos aptos y para lo que nosotros querramos, no nada más para lo que el otro quiera. Esto es una doble vía. O sea, ellos buscan su objetivo, pero yo tengo que buscar el mío. Yo tengo que buscar que la posición sea la más adecuada para mí, para que yo tenga el crecimiento. O sea, si a mí me contratan para hacer una posición de investigación en la planta, pues voy a durar 2 horas, porque yo no sé ni cómo hacer eso. ¿De qué me sirvió haber engañado al entrevistador? Nada. Mejor conseguir un trabajo donde mis competencias sean las que van a brillar, digamos, y eso me va a hacer crecer. Exacto, conocer más sobre el puesto, sobre la compañía, por supuesto, pero y la proyección que pudiera tener de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son mis posibilidades de desarrollo? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué seguimos? En la entrevista, una vez que normalmente el entrevistador nos va a empezar a preguntar sobre, bueno, dime tu experiencia, ahí es importante estar preparado a poder ampliar la información que nosotros pusimos en el currículum. Es muy importante estar como tener claro que lo que pusimos o sea, es verdad, para que yo lo pueda como explayar mayormente, ¿no? Ok, vamos a regresar con ese tema después de este corte. Quedamos en que
la información que dimos en el currículum la podemos ampliar ya durante la entrevista. ¿Cuáles serían las preguntas que puede uno esperar, que ya sabemos, pero para que aquí el auditorio sepa, cuáles son las preguntas que puede esperar el entrevistado? Bueno, hoy con la moda de las entrevistas por competencias, muchas de las preguntas van a venir en el sentido de, a ver, ¿qué harías si o qué hiciste para, ¿no? Entonces, si tú me dices que eres una persona que lograste aumentar las ventas en tanto, o lograste tantos amparos, o redujiste el costo de tanto, ¿cómo lo hiciste? Entonces, normalmente es el cómo, o sea, ¿qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, para qué? ¿Y qué resultado? Y luego, ¿cómo participaste? Y cómo hicieras tú solo, porque también a veces en el currículum de repente te ponen, ¿no? Logré las ventas de, no sé, miles de millones, entonces, a ver, ¿y lo hiciste tú solo? Claro. Entonces ahí ya te centran, bueno, no, con un equipo, ¿cuál fue tu participación? O sea, no del equipo. Bueno, mi participación, ¿cómo lo hiciste? Entonces empezar como a platicar el proceso. Entonces sí tienen que estar preparados para saber que te van a preguntar sobre eso, cómo lo hiciste, cómo llegaste a eso, cómo lo solucionaste, si fue un problema serísimo. O sea, tuvimos una huelga que la solucioné en 15 días. Ok, yo no sé si eso es bueno o malo, entonces dime por qué eso es mejor que 15 días es mejor que, o a lo mejor porque no lo resolviste en 5. Te la pueden poner en, oye, ¿por qué te tardaste tanto? Entonces tú tienes que poder crecer y decir, no, mira, 15 días para el nivel de problemática era muy buen tiempo porque todo este antecedente, o nos tardamos, sí, porque pues, nosotros teníamos que pedir la autorización a Alemania, o Alemania se retrasó. O sea, saber exactamente que me pueden cuestionar que lo que yo pongo como un beneficio puede no ser. La otra es que te van a hacer preguntas típicas de ¿por qué dices que eres líder? ¿O por qué me pusiste que eres un jugador de equipo? Pues porque no que no sepas, o sea, te decir, porque mira, yo he resuelto estos tipos de trabajos coordinando a un equipo o participando en este equipo. O sea, te tiene que haber una cuestión concreta. Entonces, si hoy en día nos están pidiendo ser team player, bueno, jugador de equipo, que seas líder, tienes que poderlo demostrar con esas preguntas. Claro. También hay otras preguntas que son un poco, digamos, que hay que saber contestar. Por ejemplo, mencióname 3 fortalezas tuyas, o 3 cosas que eres muy bueno. Y dime otras en donde tienes tus áreas de oportunidad. Cuando se refiere a áreas de oportunidad es un poco así, bueno, donde tienes o el defecto o donde te falta algo. Debilidades. Debilidades. Entonces, bueno, hay gente que ya las domina más y te dice, mira, pues a lo mejor mi área de fortaleza es que soy muy energético y que cumplo con resultados, soy muy comprometido, pero a veces soy, o sea, un área de oportunidad o una debilidad es que soy perfeccionista. Y entonces, pues eso a veces me hace un poco más lento, ¿no? O no soy bueno en oratoria, pero estoy tomando un curso. O sea, sí como que presentar el área de oportunidad que tenemos, pero cómo lo estoy resolviendo. Entonces sí tenerlas muy presentes para que no sea como que, ay, ¿y ahora qué digo? No digo que no tengas ningún defecto. ¿Qué nos va a tener? O en qué te has equivocado, o sea, qué cosas has hecho que dirías, no lo haría igual. Pues mira, en resolver la huelga, yo creo que si yo hubiera pedido la autorización desde antes, me hubiera anticipado con Alemania, sabiendo que esto hubiera pasado, o hubiera negociado tal cosa. Sabe que también nos equivocamos, ¿no? Que aunque ya lo resolvimos, hay cosas que pude haber hecho mejor, porque no hay nadie perfecto. Claro. Deben saber el entrevistado, ya sea que va a la primera entrevista, o está, digamos, saliendo de la escuela, o que está buscando, o que está queriendo cambiar, o que necesita buscar, que yo diría que hay 4 mediciones que van a surgir dentro de la entrevista, que es primero las relaciones interpersonales, el liderazgo que tú mencionaste, la resolución de problemas y la administración del tiempo. Creo que esos son los, además de las características y habilidades que debe tener conocimientos para la posición, estas son características que está buscando siempre en la empresa. ¿Cuáles preguntas te pueden hacer? Exacto. No, y la cuestión es cómo las comunico, porque a lo mejor eres buenísimo en una actividad. Por ejemplo, si tú eres un muy buen contador, técnicamente puedes ser buenísimo, pero si no sabes cómo expresar, ya no vendiste esa parte.
Entonces aquí sí es una recomendación, si es necesario, ensállenlo. O sea, con alguien que les haga el favor de hacer una entrevista. ¿Cuáles serían las preguntas que me van a hacer? ¿Cuál ver? ¿Y cómo voy a contestar? Porque, te digo, hay gente que tecnológicamente es muy buena y nos hemos encontrado muchísimos en el área contable, en el área de sistemas, en el área jurídica, que a lo mejor son unos cerebros que saben perfecto cómo hacer y solucionar el problema, pero no lo saben explicar y no saben venderlo hacia un tercero. Entonces, se quedan trabados y te dicen, pues no sé qué ventajas, pues, eso sí, eso se enumeran una cantidad de defectos, ¿no? De debilidades, y siempre hay que como que poner la debilidad con una solución que estoy haciendo, para que sea, para minimizarlo. O sea, porque si yo tengo que decir, pues yo lo que quiero es vender mis fortalezas, no mis debilidades, o sea, que no vean tanto mis debilidades como le hago para que no las vean, diría algunas que son reales, pero que estoy haciendo algo para resolverlas. Ya sé que soy perfeccionista, que perfeccionista, bueno, pues se puede ver como ventaja, como desventaja, y que eso a veces me hace un poco más lento, pero también entiendo que eso me hace entregar un mejor entregable. O no soy bueno en la oratoria y a veces tengo que exponer un trabajo en público, pero me acabo de inscribir a un curso de oratoria. ¿Cómo lo estoy solucionando? ¿No? Para que la gente también lo vea como algo que estoy consciente de que tengo defectos o que tengo debilidades, pero que también me hago cosas para resolverlas, ¿no? Que no soy, no me quedé nada más en el listado de mis defectos. Eso es hasta practicarlo ante un espejo para ver los gestos, la gesticulación. Sí, hay gente que es muy plana, por ejemplo, entonces te empieza a platicar y te dice, yo pues sí, la verdad es que soy muy bueno haciendo, y de verdad el pobre entrevistador está durmiendo, entonces tiene que aprender a subir la voz y bajar la voz. Sí. Y esto sí sirve si tú te reconoces como una persona que no tiene experiencia como entrevistado, ve con alguien, algún pariente, amigo que tenga mayor experiencia y dile, hazme una entrevista. Se vale ensayar, oye, ¿cómo me viste? Hasta grabarse y ver, oye, pues es que te ves muy plano, o te ves muy exagerado, o te viste muy agresivo, o te viste muy tímido. O sea, para que realmente de eso aprendemos. O sea, no nacimos aprendiendo a entrevistarnos. Y conforme uno ve más entrevistas, también más entrevistas mejor. Pero esto pues requiere tiempo y a veces no tiene la gente el tiempo para estar haciendo muchas entrevistas, pero sí lo puede hacer el sábado y domingo con amigos, con gente experta. Hay gente que te puede coachar, hacerte este asesoramiento, ¿no? De, oye, a ver, pues no sé, oye, Rodolfo, necesito que... Cóbrame, pero ayúdame, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Porque luego hay gente que te dice, oye, a mí me ha pasado, oye, no entiendo por qué yo no me quedo con los puestos si tengo todas las competencias. Y a la hora que checas, pues es que la verdad no sabe vender eso. Lo que llamamos química, que es... ¿No? Y saber cómo lo estoy haciendo. Claro, y entonces la comunicación. Hacen todo lo que no debieran para comunicarse. Entonces sí es muy importante que traten de comunicar bien sus ideas, que las tengan claras, que tengan, que cumplan pues, todo esto que les hemos dicho de llegar a tiempo, vestirse bien, saber quiénes son, quién es la empresa, tener un buen currículum, tener muy bien claros mis logros, saber qué quiero. Porque también eso es muy importante. A mí la empresa me puede decir, oye, pues sí, tú eres un... Llevan ustedes hacer preguntas ya preparadas, listas para poder decir que le van a la compañía la idea de qué tan preparado estás. Y aparte me interesa saber, oye, si el problema es que la empresa trae, yo soy el contador, y la empresa trae un fraude fiscal severísimo, y yo voy a firmar los estados financieros, o sea, al que me van a meter al bote a lo mejor es a mí, entonces también tengo que saber cuál es la problemática de la posición, en qué situación está, para que yo también de riesgo, ¿no? ¿Le entro o no le entro? Yo puedo decir que no, al final aunque me haga la oferta. Claro. O sea, también estamos en todo nuestro derecho y eso es bien importante. Nosotros tenemos la posibilidad de decir no a la persona que nos haga la oferta. Es muy importante porque como que también a veces es que ya me ofertaron y ahora pues como ya les dije que entrar al proceso ahora les tengo que decir que sí. No, espérame. Si no te convence, si no va a significar un reto, si no te va a ayudar en tu crecimiento, no. O sea, y hay que aprender a decir no. Decirlo bien, o sea, decir un no bonito, una salida al... O alargar la decisión, porque puedes tener alguna otra compañía que también está a punto de seguir, pero no puedes esperarte mucho porque se te puede ir esta otra oportunidad. Y bueno, ese es otro tema, cuando ya traes varios procesos, ¿no? Procesos ahí. ¿Qué hago? ¿Cómo que le digo? Oiga, me interesa. ¿Y cuál es la que me interesa más, no? Pero también soy
implica mucho trabajo de investigación de nuestra parte, ¿eh? Porque no nada más es el nombre de la empresa. La gente se va con la finta de que ay, es que esta es una empresa transnacional y la otra es nacional. Ah, no, pues seguramente es mejor. Mírame, no necesariamente. Vamos a investigar la posición, que tanto, por ejemplo, en esta empresa muy transnacional, pero a lo mejor los procesos de crecimiento se dan cada 15 años, y en esta, que es a lo mejor no tan glamurosa, pero a lo mejor vas a tener un crecimiento en los próximos 5. Entonces, bueno, de qué tipo de crecimiento se trata, qué tipo de posición, qué reto, si voy a poder seguir creciendo, si voy a poder estudiar, si me voy a poder preparar, si a lo mejor me pueden mandar una posición al extranjero, ¿no? Exacto. Y donde voy a estar feliz, donde me voy a sentir bien, porque al final, pues, el que sea la compañía más grande o más pequeña, si yo no me siento bien, pues todo va en detrimento mío, ¿no? No, debería ser definitivamente. Entonces, ¿cuál sería ya el cierre cuando ya te dicen que perfecto, ahora tenemos, ¿qué debo hacer? Yo diría, perfecto, para cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntar. Sí, aprender a preguntar. Oye, a ver, después de esta entrevista, ¿qué puedo esperar? Me comunico yo contigo? ¿Ustedes se comunican conmigo? ¿En cuánto tiempo? Para darle seguimiento, ¿no? Claro. También eso habla del interés de uno. Entonces la persona te puede decir, no, espérame, y nosotros te hablamos. Eso a veces puede ser un indicador de que o igual no me fue tan bien en la entrevista, o realmente están viendo a muchos candidatos. De todas maneras, yo sí les sugeriría mandar una notita de agradecimiento por la entrevista. Si tienen el correo, antes de irse, pida la tarjeta de la persona que las entrevistó y mandar una nota de, oye, muchísimas gracias por, si le hablas de tú o de usted, bueno, atendiendo, por el tiempo que me dedicaste el día de hoy. Espero seguir en contacto contigo. Creo que todo lo que platicamos fue de mucho interés para mí. Punto. Normalmente ese punto que tocaste ahorita, el usted y el tú, yo veo mucha gente joven que te habla de tú desde un principio, sí, ¿verdad? Pero, sí, ya es cada vez más común, ¿eh? Yo sí creo que ahí es como un estilo personal. Pero si es una persona mayor, que ve mayor, pues sí tratar de que sea mejor de usted al principio. Sí. La persona te va a decir, ay no, háblame de tú. Ah, bueno, entonces ahí ya vamos a ser bien. Es mucho más sencillo. Pero si es una persona cercana en edad, pues también igual se sienten confortables, no hay ningún problema. A menos de que el otro te conteste de usted, tendrías que seguir el ritmo que ellos te marquen. Y sí darle el seguimiento. Si después de 2 semanas no he recibido ninguna comunicación, mandar a lo mejor un correo o una llamada diciendo, me gustaría saber en qué parte del proceso estamos, si esto ya lo doy por cancelado, porque a veces por el tiempo a las personas se les olvida avisarnos que ya esto ya se cubrió. Ah, bueno, pues si ya se cubrió, yo ya lo doy por cancelado, pero ya no tengo la expectativa, ya cancelo ese proceso y le doy el cierre. El cierre es ese proceso, exacto. Internamente es como importante saber que, y si hay forma de saber por qué no quedé yo, sería muy bueno. Porque eso me te ayuda a mejorar para la siguiente entrevista o la siguiente ocasión, que tengas una oportunidad de una entrevista. Sí, capaz de que te falta una cosa de estudio, o es una cuestión personal, o es una cuestión de actitud, lo que sea, pues poderlo mejorar, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo concluiríamos esta plática? Yo básicamente diría que la entrevista sea transparente, el estilo más, digamos que más refleje lo tuyo, siendo honesto, tratando de escuchar muy bien las preguntas. Ese es un tema, a veces por el nervio la gente contesta otra cosa a lo que le preguntaron. Si no entendiste la pregunta, oiga, ¿me lo puede volver a preguntar? Perdón, no lo escuché bien. O sea, no importa, porque si no contestas otra cosa que no es. Queda peor. Y sí, tratar de llevar muy claro cuáles son los logros, tratar de saber muy bien qué me pueden preguntar. Si siento que no tengo experiencia, que ensayar, digamos, que me haga alguien un asesoramiento, inclusive si no, contratar a alguien que me pueda asesorar. Y por otro lado, tener como el seguimiento, o sea, el cierre completo, desde que me despido, pido la tarjeta, agradezco, doy el cierre, y si es no, si hay posibilidad de saber qué fue lo que me faltó. Claro. En sí yo diría ir seguro de ti mismo, que estás bien preparado, como todo, de antemano para tener una respuesta a todas las preguntas y una pregunta a todas las inquietudes que pudieras tener. Ir bien preparado, tener mucha confianza en que ese puesto va a ser tuyo. Si es que estuviera para ti, va a ser, hombre. Entonces, bueno, pues tratar de averiguar lo más que se pueda del puesto para saber
porque yo sí puedo decir, ese puesto es para mí o no. Como te decía, si a mí ahorita me ofrecen un puesto de director jurídico, digo, encantada puedo ir y platicarle de lo que quiera, pero no va a ser para mí. Claro. De entrada, ¿para qué le hago perder el tiempo? ¿Para qué me hacen perder el Claro, tiempo? que también muchas veces hemos dicho, esta no es la posición para ti, este no es el momento, vamos a esperar, tengo tu información. Y no hay gente vamos que no a te lo hacer. dice, ¿eh? Y entonces, de repente, tú te quedas con la expectativa de que, ay, igual sí. Y sobre todo alguien que no tiene trabajo, conforme pasa el tiempo, tú imagínate a alguien que no tiene trabajo y que pasaron ya 6 meses, te entrevistan y entonces, si no te dicen esto no es para ti, tú generas una expectativa. Eso es muy peligroso. Porque Y el la nivel de gente, frustración se claro, incrementa. entre mayor expectativa, mayor frustración y cada vez va a ser peor como el cómo entrevistes. Entonces, si no es para ti, ni le quites el tiempo y de entrada en el teléfono, si tienes la información, decirle, a ver, ¿qué es lo que están buscando? ¿Para qué posición? No, pues mira, es para un director legal. Si yo nada más tengo 3 años de experiencia y ellos están pidiendo 10, decirle, mira, yo encantada de la vida te mando mi currículum, creo que no tengo la experiencia, pero si después de que revises mi currículum crees que vale la pena, encantada voy a la entrevista. No cerrarte la puerta. Y de alguna manera, pues si hay otro puesto menor, igual te Y llaman. dejar siempre las puertas abiertas. Exactamente. Dejar siempre las puertas Sí, abiertas. exactamente. Bien. Pues, Mónica, te agradezco No, muchísimo la gracias atención. a ti. No sabes, muchísimas Encantada gracias, de es un estar. placer. Amigos, pues gracias, muy buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011 difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Sea feliz. Les recomendamos que no se pierda el día de mañana el programa Cultura Jurídica. Se despide Rodolfo Ibero. Muchas gracias. Gracias.